APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Imanalla mashikuna ali shamushkakapaychi kaymi kapan bajo un mismo sol kay pachapiqa ñukami kikinunata kumbashpa katijupasha ishinami rimashpa kallarigrinchi imashinami aparirirka kay Día de la Mujer Afrodescendiente hipamanga rimagrinchi ley antiminera nishkakunamanta ali shamushkakapaychi. Antisuyo Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanu. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina huchakunapash. Shinapash antisuyo runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanu. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkanu. Kunanqa sucumbios markaman rinchik mashikuna chaypimi riqsirkanchik imashinami COFAN nishka mashikunaka kay Sinango ayllu llaqtapi viñachinakun kay ley antiminera nishkata paykunaka kayta viñachishka paykunapa alpakunaman shukuna yaykushpa kurikunatayman llukchishpa kirukunatayman urmachishpa wiwakunatayman wanchishpa kakpimi kaykunata llakichinkapa viñachishpa shamunajushka riqsishunchik imamanta takan kay kamachik. La ley antiminera es un proyecto de ley, reglamento, impuesto por la comunidad sinangüe de la nacionalidad COFAN, con la que buscan sancionar a las personas que incursionen de forma ilegal dentro de su territorio, principalmente para realizar minería, ya sea de forma artesanal o con maquinaria industrial. Transcurrido más de medio año desde la presentación de la ley antiminería de la comunidad sinangüe, la lucha sigue. Ahora están uniendo a otras comunidades cofanes y otras nacionalidades para visibilizar el impacto de la actividad minera al medio ambiente y el agua. Ellos se oponen a la concesión minera en las cabeceras del río Aguarico otorgada por el gobierno de la República. Sinangüe no es el único que está afectado, sino son cientos de comunidades que están en la ribera del río Aguarico. Ni siquiera la comunidad sinangüe conocía de esta concesión minera que va a durar 300 meses, que van a ser 25 años. Entonces, por medio de investigaciones y al ver que estaban operando y empezaron la investigación, desde ahí se encontró esto. Entonces ahora nuestra misión, y es lo que estamos haciendo ahora, socializar con las demás personas, que ellos también estén enterados y los impactos que puede generar esta operación minera. La concesión está por encima del río, una parte del río Aguarico, y está el río Chingual y el río Cofanes que hacen el río Aguarico. Y como tenemos conocimiento, la ubicación geográfica de esta zona es bastante accidentada y toda la operación que hagan en las montañas, porque son todos pendientes, van a caer al río y va a matar, como mataron a otros ríos, que como puedo mencionar el río Cascales, que ya lleva más de 3 años sucio y que nadie puede hacer ningún uso de este río. La lucha antiminera de los cofanes inició en la comunidad sinangüe. Ellos se oponen a la minería porque contamina los ríos a los que consideran fuente de vida, ya que ellos no cuentan con sistemas de agua potable y el agua del río es su principal fuente de consumo, para cocinar, bañarse, lavar su ropa y para la pesca, pues es una de sus principales formas de subsistencia. Nuestros hijos cada día van al río a bañar y
nos sentimos preocupados porque más adelante van a tener algunas enfermedades que atraen la contaminación. Vamos a tener impacto en la salud, también no podemos comer peces del río y nosotras como mujeres nos vemos afectadas. Nuestra lucha es para que no haya más contaminación en la ribera del río Aguarico porque es parte de nuestra vida, el territorio, el agua y todas las fuentes que hay en las cabeceras es muy importante porque el agua es sagrada para nosotros, para nuestros hijos y para seguir viviendo más adelante sanos. Es un derecho porque el agua es vida para nosotros. Emergildo Criollo, delegado del presidente de la comunidad Cofán Dureno, siendo la comunidad más grande de esa nacionalidad y que ha sido impactada por la actividad petrolera, se unió a la lucha de los cofanes de la comunidad Sinangué. Él asegura que si contaminan una parte del río, todas las comunidades que están asentadas a orillas del mismo se verán gravemente afectadas. Por ello considera que las demás nacionalidades indígenas deben unirse a la causa. Nosotros como comunidad Cofán Dureno estamos aquí en comunidad Sinangué porque sabemos que la comunidad Sinangué está en proceso luchando a compañías mineras aquí en Sinangué. Nosotros estamos unificando a continuar este trabajo porque afecta a todas las personas o familias que viven en ribera del río Aguarico. Y por eso estamos aquí comunidades quichuas, comunidades tionas, comunidades secoyas, para unificarnos y luchar asunto de empresas mineras que está afectando a nuestros ríos con mercurios, dañando nuestro ambiente, contaminando nuestro agua, matando nuestros peces. Por eso estamos aquí para seguir luchando con la comunidad y unificar con todos. La lucha de los Cofán es un pedido directo al gobierno para que suspenda la concesión minera en las cabeceras del río Aguarico. Reclaman además que no fueron consultados como garantiza la Constitución del Ecuador para emprender proyectos que generen impacto ambiental. Medio año lleva esta lucha frente a una ley que abre las puertas a la contaminación. ¿Quién los escuchará? ¿Quién les garantizará el derecho a la vida de los Cofán y los derechos de la naturaleza en donde ellos habitan? Tukuy kay chunga picha sidwa killapimi aparirinka Día de la Mujer Afrodescendientes nishka kay Latinoamérica y el Caribe nishka llaktakunapi. Kay llaktapika aparirirka kay Universidad Técnica del Norte nishkapi. Chaypimi ashtaka afrodescendientes mamakuna paykunapa yuyaykunamanda ashtawankarin paykunapa llankaykunamandapa rimashpandi karka. Rikushunchi imashami karka. Desde 1992, cada 25 de julio conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe. Mujeres de 32 países de América Latina y el Caribe en República Dominicana se juntaron para diseñar políticas que permitan luchar contra el racismo con una perspectiva de género. Desde ese momento se decide nombrar a esta fecha el día para evocar a la mujer como parte del cumplimiento de los derechos del pueblo afrodescendiente. Yo creo que lo principal que se ha logrado son los espacios de reivindicación social, político y cultural. Y creo que parte justamente por romper como que los mecanismos de silencio o de estar silenciadas. Y algo que se ha fortalecido mucho es que las mujeres afrodescendientes han innovado esos mecanismos de organizarse, han innovado sus relaciones políticas con nosotros y con las otras. Y una de las cosas principales, y yo creo que es un logro como que permanente, es que ante las adversidades han sabido organizarse. O sea, las compañeras afrodescendientes de una u otra forma, en diversas formas, ¿no? No necesariamente la organización política, pero algo que pasa mucho en nuestros territorios y que se da mucho en nuestros territorios es justamente la participación desde espacios culturales. Una de las cosas principales que vemos todavía es que es real el proceso de lucha y de organización de las mujeres afrodescendientes. Pero hay dos elementos que yo creo que es necesario valorar, y el primero es cómo se ha innovado en el tema de mantener memoria social o memoria histórica. El segundo, que los mecanismos de organización han sido diferenciados.
O sea, no solamente se ha organizado las mujeres para estar dentro de partidos políticos, sino que la organización que viene desde la comunidad, desde el vínculo familiar y desde lo que significa la familia para el pueblo afrodescendiente, que además cumple con elementos y estructuras diferentes, que es el reconocimiento desde espacios diversos que son espacios de familia. Yo soy lo que soy ahora porque tuve una madre que me ayudó a ser lo que soy, pero esa madre también tuvo a otra madre y otras mujeres que estuvieron detrás de nosotras. Nuestro camino no es un camino que, oh, sorpresa, y aparecí yo aquí, no. Yo creo que soy la construcción justamente del proceso de mujeres. Soy una construcción de la lucha y la constancia de otras compañeras que me hicieron camino. Yo llegué a estudiar la escuela, yo llegué a estudiar la universidad, pero eso no fue accidental. Yo creo que el mismo hecho de estar participando dentro de una organización que trabaja de derechos humanos es justamente la herencia de aquellas que hicieron trabajo para que yo estuviera aquí. Con ánimo conmemorativo, varias organizaciones afrodescendientes del país participaron en el panel de discusión sobre la situación actual de la mujer afrodescendiente en el Ecuador, realizado en Ibarra, en la Universidad Técnica del Norte. Blanquita Tadeo, Mercedes Zambrano, Camila Andramuño y Miriam Iglesias, procedentes de las provincias de Imbabura y Esmeraldas, son algunas de las lideresas que participaron. Este es un día más bien de reivindicación, de regresar la mirada y recordar todo lo que han hecho nuestras ancestras y nuestros ancestros y seguir el camino, porque en verdad las ancestras y ancestros han hecho mucho, pero a nosotros nos falta mucho por hacer, así como cobrarle a este Estado todo lo que todavía nos debe. En Imbabura lo más relevante que hemos logrado es la construcción de la mesa Afrofiscalía con la Fiscalía General del Estado. Esta mesa la preside la señora Consuelito Gonzalón y el doctor Genrea. Tenemos articulación con la Gobernación de Imbabura, con el IES y con Salud, con el Ministerio de Salud Pública. El rol de la mesa Afrofiscalía es dar seguimiento a los procesos donde están los hermanos y hermanas, que se cumpla un debido proceso. Imagínense ser mujer, ser negra y ser irreverente. Y en muchos de los casos, cuando los hermanos y hermanas se equivocan y están en temas delincuenciales, se vuelve mucho más fuerte. Y en Imbabura tenemos el espacio con algunas autoridades, como es el IES y el doctor Carlos Almeida, el Ministerio de Salud Pública zonal, el doctor Gonzalo Jaramillo, el fiscal de Imbabura, el doctor Genrea, y la doctora Marisol Peñafiel, gobernadora de la provincia. En Ecuador, aproximadamente 1 millón de personas nos identificamos como afrodescendientes. 49.3% somos mujeres inteligentes, guerreras y empoderadas. Mujeres que con nuestras luchas hemos marcado un camino. Ese es el caso del colectivo Mujeres de Asfalto y la Mesa Afrofiscalía de la provincia de Imbabura. Veo a las mujeres ecuatorianas afrodescendientes como mujeres positivas en el desarrollo de nuestros pueblos y nacionalidades. Pienso que nosotros, las personas que conformamos los pueblos afros, indígenas, mestizos, lo único que podemos hacer es llegar a conquistar lo que queremos por medio del conocimiento. Y pienso que lo vamos a hacer porque en este momento que me toca estar bajo la dirección del distrito de Quirindé, lo estamos fomentando mediante la etnoeducación para fomentar todo lo que es la parte étnica con nuestros niños, niñas, adolescentes, padres de familia y comunidad educativa en general. Para mí no ha sido muy difícil porque yo soy nativa del cantón Quirindé. Como ya le dije, no es fácil, pero tampoco es imposible, pero pienso que manteniendo una constancia de lucha podemos lograr lo que necesitamos y queremos lograr. Aunque generación tras generación las mujeres afrodescendientes hemos participado en procesos organizativos, hoy vemos más participación e incidencia en los diferentes espacios políticos, culturales y sociales. Las 4 lideresas de este panel llamaron a la reflexión para continuar construyendo y aportando en este camino que está lleno de obstáculos, pero que necesitamos ir superando mediante la unidad y el trabajo de las mujeres. Hemos sido invitados a participar a este evento donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afroecuatoriana. Creo que es un derecho que le asiste a la mujer en defender, valga la redundancia, este trabajo que ha empezado por los ancestros
desde hace muchísimos años. Entonces, la mujer negra, por su color, por su forma de ser, ha sido segregada, ha sido marginada, ha sido rechazada por la sociedad, y es el momento donde se busca el espacio ante la sociedad, ante los organismos gubernamentales, para que la mujer también forme parte, no solamente en el hogar, sino que sea ubicada en los puestos representativos. Así como la mujer se prepara, también tiene derecho de ser parte de la sociedad, ocupando puestos representativos como cualquier otra etnia que también ocupa puestos en los gobiernos, en el gobierno nacional o en empresas no gubernamentales. Con los característicos arrullos de las mujeres afrodescendientes de la provincia de Esmeraldas, terminó el panel como símbolo de alegría y resistencia de nosotras las mujeres afrodescendientes, y augurando un buen camino de nuevas luchas y logros para el próximo año. Kay markapika ashtaka runakuna kawsanchik, yanakuna, quichua runakuna, mishukunapash. Chaymantami kunanqa riqsishkanchik afrodescendientes warmikunapas rimaykunamanta. Chaykunata uyashpa ñukanchikpas ashasha yachakushpa katita ushanchik. Shinami chayta nishpami yalipanchik shuk samana pachaman. Ama ripankichichu, ñami tigramupanchik. Kutin kayta llata. Chasha mi tiyam. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Juanmi, imas para punta bicho, yuka wasimari. Yuyapay, makanahuikunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachahuitami yachahuy. Shinallata kay pajipaka rikugrinchimi kay especialistas quichuas kunanga hatun rumi ayllu llaqtapi. Ñukawanqa shuk punllakaman, kayakaman. Pediatría, oncología, dermatología, obstetricia, odontología, laboratorio clínico, otorrinolaringología, medicina familiar. Los especialistas quichuas. Los especialistas quichuas llegan a Hatun Rumi, una pequeña comunidad asentada en las faldas altas del volcán Imbabura en el cantón Antonio Ante. Aquí la población es quichua hablante, dedicada a la agricultura y el trabajo de construcción. Como especialistas en el área de salud y ser parte del equipo, fue importante la iniciativa para ir a dar la atención médica en la comunidad. En este caso fue la comunidad de Hatun Rumi. Asimismo, fue la propuesta del señor presidente del Cabildo, al cual bajo documento hicimos llegar la petición para asistir a la comunidad. El compañero Segundo Bartolo Córdoba, como iniciativa de él y con su familia y toda la directiva, fueron los organizadores del sector. Tú eres especialista con la ñacay picapan, tú cuidana y tachari kunata, revisas pa kagri jupa. Que miren pangechi taita mamakuna, hatun rumi picausa taita mamakuna tajunapan. En el centro infantil Hatun Rumi hay mucho movimiento. Médicos y enfermeras ya se alistan para empezar una nueva jornada de atención gratuita al público. La doctora Perugachi recibe a su primera paciente. Yo vine porque tenía un diente que me calce.
Se acercó para que le realice una atención odontológica. No presentó dolor, pero presenta unas caries que son asintomáticas. Eso quiere decir que está ya con caries pequeñas, pero ya son caries, las cuales deben ser tratadas para evitar que sigan creciendo. La mañana va transcurriendo y los pacientes no paran de llegar. La enfermera Laura Cabascango, con un embarazo inicial, no ha parado de trabajar tomando signos vitales en el triaje. Lo que pasa es que estaba mucho tiempo de pie y me empecé a sentir un poco cansada, agotada y empezó a dolerme el vientre. Entonces, como a buena hora estamos con la obstetriz dentro del equipo, fui a hacerme revisar con ella. ¿Usted cuántas veces ha estado embarazada? 3 veces. 3 veces. ¿Los 3 partos ha sido totalmente normales? ¿Ha tenido algún otro problema? No, el primero fue normal y el segundo fue cesárea porque estuvo de pie. De ahí no he tenido mayor complicación. ¿Ya no hubo problemas de presión, no hubo sangrados durante el parto o alguna cosa? En el inicio del parto del segundo embarazo sí, de este también, pero no mayor cosa me pude controlar. ¿Su último bebé hace cuánto tiempo lo tuvo? 8 años. 8 años. Aparte de eso, ¿el dolor cómo es? Es un dolor como tipo cólico, me viene en la parte del bajo vientre y bueno, la columna es que no me deja movilizarme muy bien. Listo. ¿Alguna otra cosa más? No, es dolor de cabeza, ¿no? No tengo nada. Entonces, ¿podemos pasar a revisarle? Sí, claro. El equipo de especialistas y enfermeras sabe que la prevención de las enfermedades es posible si se informa apropiadamente a las personas. Una información clara y con pertinencia cultural es clave para lograr este objetivo. En Hatun Rumi la gente es receptiva y escucha con atención los conocimientos que están compartiendo con ellos los especialistas quichuas. La doctora Perugachi está atendiendo a una joven paciente que está preocupada por la salud de sus dientes. Ella quiere estar segura de no tener caries. En la boca viven bacterias de forma permanente. Cuando comemos, parte de lo que comemos y bebemos se queda entre las muelas y encías. Estos restos se los comen las bacterias y cuando ellas digieren producen desechos ácidos. Estos ácidos disuelven poco a poco el tejido dental, produciendo lo que conocemos como caries. Si no cuidamos la higiene, estas colonias de bacterias crecerán y producirá más ácidos. Mientras más ácido haya en la boca, más rápido se dañarán los dientes. Cuando aparecen manchas negras en los dientes, seguramente son caries que pueden dañar a fondo sus dientes causando infecciones y mucho dolor. Afortunadamente, esta paciente es precavida y vino donde la doctora Perugachi para hacer un tratamiento preventivo. Le estoy haciendo la prevención y eliminación de caries, en la que consiste eliminar la caries con la ayuda de la turbina, ya que está muy adherida al diente y es necesario sacar con turbina. Y para eliminar todas las bacterias y restos de comida que están en la boca, con un cepillo y una pasta profiláctica para sacar y realizar la profilaxis. Una vez concluida la profilaxis, limpié y aislé completamente el diente para colocar la curación. Me avisas cuando ya no estés con pasta entre los dientes, ¿ya? Para ya ponerte la curacioncita que tiene que estar en tu muelita que sacamos la caries, ¿ya? Te voy a hacer morder esto para ver si es que no te estorba. Y con esto no quiero que comas en 1 horita, porque si comes se te va a salir y todo lo que limpiamos nuevamente se va a contaminar con caries. También le coloqué el flúor. El flúor ayuda a que los dientes que están sanos formen una barrera para que no se formen caries. Permita que te lleve donde el doctor para que te saque las caries que hacen falta. Ya. Ya te cuidas mucho, que te vaya bien. Chao. Gracias, chao.
Hay varias cosas que debemos hacer. Entre la primera, cepillarnos los dientes por lo menos unas 2 veces al día. En la mañana y lo obligatorio en la noche, ya que en la noche es en donde más proliferan las bacterias. Otra, usar hilo dental. En los espacios en donde no ingresan las cerdas de los cepillos va a producir acumulación de alimentos. El hilo dental nos va a ayudar a que no se queden los restos de alimentos entre los dientes. Y por último también acudir al odontólogo para poderles ayudar y mencionar y decirles cuántas caricitas tienen o qué procedimiento o qué otra especialización tienen que irse a hacer atender para que tengan una mejor función y una mejor sonrisa sus dientes. La enfermera Laura tiene pocas semanas de embarazo. Está en plena jornada de atención médica en Hatun Rumi cuando siente molestias en el vientre, así que acude donde la obstetriz y ahora se disponen a la revisión física. Al examen físico que le realicé no hay dolor, pero sí se palpa ya el fondo uterino, es decir, que ya está creciendo el útero, está creciendo, y también podemos ver la cicatriz de la cesárea anterior que nos puede guiar que como va aumentando el tamaño del útero, va como las fibras de los músculos van tensionándose y por eso es que pudo presentarse este dolor que tuve en este momento. Además que estuvo cambiando de posición, como estuvo ayudándonos, estuvo muy activa, entonces por eso también es que se presentó este pequeño dolor. Estamos bien con el bebé, a pesar de que usted estuvo muy atareado hoy día, no se preocupe porque el bebé, como le dije, está moviéndose, la frecuencia que escuchamos es normal, no tenemos sangrado y eso es algo muy bueno, entonces vamos a estar tranquilas. Usted, a pesar de que estuvo haciendo actividad un poquito, estamos todo bien, ¿ya? No se preocupe, de aquí va a ir a su casita a descansar y estar pendiente de todo, de su bebé, ¿ya? De cualquier signo de alarma que usted presente, ir inmediatamente al médico, ¿ya? Mi recomendación para todas las embarazadas es que sigan los controles prenatales, tengan una alimentación adecuada, que los suplementos vitamínicos que se les receten los tomen de manera adecuada, como se los han dicho los médicos que las hayan atendido también, que estén pendientes sobre todo de los signos de alarma, siempre los signos de alarma, y tener un plan de parto. Un plan de parto significa que toda la familia se involucre en que conozcan cuáles son los casos en los que deben acudir a emergencia para que estén preparados, tener el vehículo, los enseres que van a necesitar en el caso que tengan que acudir inmediatamente. Siempre va a ser importante que estén pendientes de dolor, de sangrado y de cualquier cosa que les parezca normal a las mamitas. La obstetriz me había hecho una revisión de mi embarazo y me dijo de que estoy muy bien, que más bien es el trajinar del trabajo, el estar mucho tiempo de pie, el agotamiento, pero que mi embarazo estaba yendo muy bien, que no tenía ningún problema y que más bien tenía que descansar y que con eso ya me iba a aliviar el malestar que tenía en ese momento. Ahorita voy a ir a descansar, voy a regresarme ya para mi casa, voy a ir a reposar como me está indicando la obstetriz y pienso que ya con eso ya me voy a poner un poquito mejor. En las comunidades indígenas, los adultos mayores que están solos sufren quebrantos de su salud, pero no buscan ayuda por temor a no poder comunicarse. Que el personal médico de los centros y subcentros de salud no conozcan el quichua es otro problema para ellos. Na chukta watata na tukuk na hambel pan kas dayuta na ya chapan na ya chapan amla dap na tarnik tukuja ko makan chapata makapan
La señora María consigue una traductora para que le ayude a comunicarse en esta ocasión. Dice que no puede con la espalda porque le hace... Además de esos dolores en esos lugares, ¿en algún otro lugar? Dice que le hace doler la espalda. ¿Ese dolor se le aumenta cuando está de pie o cuando está acostado? Que las dos cosas. Sí, en ningún momento tiene un alivio. ¿Y para caminar le molesta? Le duele, dice que está cuando está caminando, cuando no está tan bien, dice. Ya. Entonces vamos a examinarlo, ¿no? Para ver. Por favor. Yo le voy a ir tocando, ¿no? Usted me dice dónde va a sentir el dolor. La señora María Montalvo, que viene desde hace mucho tiempo, más o menos 3 años, presentando dolor en la región lumbar. La columna vertebral está formada por 32 a 33 vértebras que proveen rigidez y equilibrio al cuerpo. Esta columna ósea que protege la médula espinal tiene varias regiones: la cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. La región lumbar es la parte más baja de la espalda y la parte más gruesa de la columna, porque debe soportar el peso de la parte superior del cuerpo. Debido a la presión continua que sufre, la región lumbar puede sufrir lesiones y desgaste. La mayoría de las causas se debe a que la edad, ¿no? Que presenten por las mismas posiciones posturales de las pacientes se vayan desgastando las articulaciones de las vértebras de la columna, y lo otro es que se debe a que puede presentar una hernia discal, ¿no? La paciente refiere que el dolor se le corre hacia los pies, puede ser debido a la misma causa, ¿no? Que los nervios estén afectados también. Lo que voy a hacer con la paciente es que le voy a infiltrar un anestésico local en el sitio del dolor para evitar que esto se transmite la información del dolor hacia el cerebro, ¿no? Entonces con eso yo mantengo aliviado al paciente del dolor. En este caso voy a usar la bupivacaína al 0.5% diluido en solución salina al 0.9%, que me equilibraría, me llevaría al 0.25%. Lo que logramos es analgesia del paciente a que se alivie el dolor y pueda desenvolverse en su vida cotidiana. En ciertos casos hay alivio de incluso de hasta 6 meses, 1 año, ¿no? Y yo voy a hacer una remisión hacia su centro de salud más cercano para que haga sus visitas periódicas y vea su evolución durante el transcurso del tiempo. Quédese acostado ahí unos 2 minutitos, ¿no? Ya. Lo primero que tiene que hacer en estos pacientes es evitar el peso sobre ella, ¿no? O sea, cargar cosas pesadas. Acostarse en una posición plana, sin colchón, que sería colocarse fomentos tibios, calientes, en esa parte del dolor. Deberíamos concientizar a las personas desde que son jóvenes, ¿no? Con las buenas posiciones posturales, evitar cargas pesadas, trabajos que, o sea, utilizar instrumentos adecuados para los trabajos, hacer deportes, realizar ejercicios. La natación es muy buena en estos casos. Otro largo día de atenciones médicas está terminando. Las esposas de los especialistas, junto con la comisión encargada, están preparando el pamba micuy, comida para compartir y alimentarse sanamente con productos cultivados en la propia comunidad. Entre cansancio y satisfacción, los especialistas piensan en los lugares a los que pueden ir la próxima vez. Igual pigotazata paigini pani show oportunidad tiaspa kare alimi kapang masasta wakimbe show imapa wakimbe asata comunidad pe irkisata marikuspaka kote maska spago invitana orma panchias pa yo anajo parkanchi.
Los especialistas quichuas. Uy, ay, ay, ya,